Abrir las puertas de la percepción. Tal como escribió el artista William Blake, si las puertas de la percepción se abrieran, veríamos todo tal como es, infinito. Podemos empezar abriendo las puertas a nuestros resentimientos para dejarlos marchar y dejando caer nuestras ideas preconcebidas, permitiendo así la apertura de nuestros sentidos, estados de realidad superior que en la tradición tibetana reciben el nombre de clara luz. El entrenamiento que podemos seguir es sencillo, solo requiere un poco de fuerza de voluntad, concentración, relajación y meditación. En el yoga se habla de 5 puntos esenciales para la práctica: respiración adecuada, ejercicio adecuado, alimentación adecuada, relajación adecuada y meditación. Vale la pena insistir en que evolucionamos en un universo de energías en el que todo está interconectado, por lo que si nos bloqueamos es a causa de ciertas ataduras que nos impiden fluir. El Ho'oponopono nos orienta como una burbuja flotante que circula con una flexibilidad extraordinaria, que nada puede detener y que forma parte del todo. Para tener éxito conviene permanecer despreocupados de toda materia, persona o situación, pues de esta manera no podrá aparecer ningún bloqueo, y cuando nos llegue una idea o intuición, éstas serán enviadas como una onda a todo el universo. Es entonces cuando la magia se pone en marcha y puede crearse una nueva realidad desvinculada del ego y la materia. Hagamos un ejercicio para sentir todos tus cuerpos. Imagina tu cuerpo energético alrededor de ti como una enorme burbuja que se hincha. Siente cómo el entorno trata de tirar de esa burbuja hacia sí. Quizás en este momento sientas una peculiar elasticidad en todo tu cuerpo. Coloca las manos a cada lado del cuerpo y trata de sentir el cuerpo energético alrededor del físico. Lo habrás conseguido cuando aparezca una sensación de calor. Siéntate cómodamente y visualiza un rayo de energía blanca que entra por tu cabeza y va descendiendo hasta llenar cada parte de tu cuerpo: cabeza, tronco, brazos, piernas y pies. Pide que este rayo de luz te limpie de todas tus tensiones, pensamientos y emociones. Déjalo actuar durante al menos 5 minutos y empápate de la sensación de bienestar. El entrenamiento autógeno es una de las técnicas más poderosas para tratar el estrés y consiste en una serie de sencillos ejercicios mentales destinados a evitar la reacción de lucha y huida. Puede practicarse en cualquier lugar y a cualquier hora. El momento y el sitio para practicar los ejercicios solo están limitados por la imaginación y la motivación. Algunos ejercicios cortos o parciales pueden realizarse mientras se conduce o se camina o incluso en una reunión. Esto nos ayuda a ponernos en contacto con nuestras propias emociones y sentimientos para descargarlos de forma segura y satisfactoria a través de ejercicios controlados específicos, en lugar de reprimirlos y almacenar problemas para el futuro. Lo más importante es dejar ir. Si no aprendes a dejar ir, el mensaje que estás transmitiendo es que quieres más de lo mismo y lo que acabas creando es más resistencia a que las cosas cambien. Todos tenemos problemas, pero cuando finalmente nos logramos deshacer de unos, los terminamos reemplazando por otros. Y llega un punto en que nuestra cabeza solo tiene negatividad y es difícil acceder a estados emocionales, situaciones y circunstancias positivas. Al vibrar en la frecuencia de nuestros problemas, atraemos más de lo mismo, en vez de atraer emociones superiores que nos hagan sentir bien. Hay una técnica con la que puedes cambiar lo que te sucede de forma fácil y permanente. Cuando piensas en tus problemas, siempre experimentas algo, ya sea ver algo en tu mente, escuchar una voz o tener una sensación en alguna parte del cuerpo. Si prestas atención, observarás que estas cosas tienen características muy peculiares. Por ejemplo, las imágenes pueden ser de colores o muy grandes. Puedes verlas a través de tus ojos o desde fuera de la imagen. Los sonidos también pueden ser altos o bajos. La voz puede estar dentro de tu cabeza o parecer externa.
El tono puede ser de una manera u otra, las sensaciones pueden moverse hacia algún lado, comienzan en una parte concreta o sentirse de forma más o menos intensa, etc. Presta mucha atención y si puedes, anótalo. Antes de aprender la técnica, vamos a hacer el siguiente ejercicio y ahí descubrirás cómo das forma a tus certezas. Piensa en algo en lo que crees firmemente. Por ejemplo, el sol va a salir mañana. Y observa qué imágenes, sonidos y sensaciones aparecen. Revisa la lista de características que tienes más abajo y anótalas todas. A continuación, piensa en algo sobre lo cual tengas dudas y anota qué imágenes, sonidos y sensaciones surgen al respecto. Revisa la lista de características y anótalas todas, prestando especial atención a las diferencias entre certidumbre e incertidumbre. El propósito de este ejercicio es conocer cómo representa tu cerebro una creencia frente a otra. En este caso, certeza e incerteza. Esto te abre las puertas al cambio, puesto que ahora vas a poder cambiar tus pensamientos. Toma una creencia que tienes respecto a tu poder para manifestar algo en tu vida. Digamos que crees que la ley de la atracción no sirve para ti. Cuando tienes ese pensamiento, tu cerebro le asigna sus propias características, como la certidumbre de que vas a seguir teniendo este problema, y es probable que, aunque no lo pienses conscientemente, estés seguro de que vas a tener esa misma creencia mañana. Es curioso cómo la mayoría de las personas que se definen como inseguras están absolutamente seguras de su inseguridad. Lo primero que debes hacer es prestar atención a tu creencia limitante y a la nueva que deseas. Por ejemplo, que eres una persona exitosa. A continuación, anota las características de estas dos creencias, prestando especial atención a sus diferencias. Piensa en una creencia limitante que ya no deseas tener, por ejemplo, que la ley de atracción no sirve para ti. Piensa en una creencia que sí quieres tener y que te resulta más beneficiosa, como que eres una persona exitosa y que lo manifiestas perfectamente. Estudia las características de la certidumbre y la incertidumbre que has anotado. Usando la imaginación, toma la creencia que ya no quieres tener y envíala mentalmente a distancia, colocándola donde están las características de la incertidumbre. Al mismo tiempo usa tu imaginación y envía la creencia que quieres tener al lugar de las características de la certidumbre. Repite este proceso mental varias veces y con cierta rapidez. Aunque parezca simple, lo que estás haciendo es enseñarle a tu cerebro a codificar tus creencias de una manera positiva, lo cual también implica tomar el control de tus pensamientos y aprender a manifestar nuevas creencias. Te puede tomar algo de práctica dominar esta técnica, pero una vez que lo hagas vas a tener el poder de crear una realidad completamente distinta. La ley de aceptación es el principio de no acción, de no resistencia, el no juicio, la no valoración, y es la clave para la paz interior. Esta ley nos dice que lo que resiste, persiste, y nos ayuda a traer libertad a nuestra vida para hacer lo que queremos ser, para estar con quien queremos estar o para vivir como queremos vivir. La forma de usar esta ley de forma práctica es, en primer lugar, dejando a los demás ser como son y en segundo, permitir al universo que nos envíe todo lo que deseamos recibir. Un bloqueo muy normal de esta ley a nivel inconsciente y que provoca que seamos y tengamos menos de lo que podríamos ser o tener, es la idea de que yo no me lo merezco. No hay dos personas idénticas en el planeta y no hay forma de cambiar a nadie, por mucho que nos empeñemos. Si no aceptamos que cada uno tiene una forma de ver las cosas, de ser, comportarse, amar y vivir, estaremos perdiendo el tiempo y gastando energía. Además de que con nuestro comportamiento estaremos permitiendo que los demás no nos dejen ser como somos, vivir como queramos o comportarnos como lo hacemos. Soy como soy y permito totalmente a los demás ser como ellos son. Solo si puedes aceptar, no simplemente tolerar, cómo son las personas que te rodean, habrás entendido la ley de la aceptación.
El hecho de no hacerlo es lo que más sufrimiento causa en nuestras relaciones, pues siempre tenemos una imagen ideal de los demás e intentamos amoldarnos a ella. Además, si crees de verdad que aquellos que no piensan o actúan a tu manera están equivocados, entonces estás juzgando. Y juzgar es una emoción de bajo nivel, y cuanto más vibres con esa emoción, más atraerás circunstancias, personas o eventos que te permitan seguir perpetuando ese juicio hacia todo lo que consideras que no es acorde a tu forma de ver el mundo. Si necesitas que siempre se actúe de acuerdo a tus criterios, jamás serás feliz ni experimentarás la libertad que proviene de aceptar el mundo tal y como es, así como tampoco sentirás que el mundo te acepta tú como eres. Cuando nos rendimos a la aceptación total, el universo no encuentra ningún bloqueo para hacernos llegar todo lo que podemos tener. Permitimos a todos ser como son y funcionamos con total libertad, sin cargas ni proyecciones de los demás que nos limiten o pongan pesadas expectativas a nuestras espaldas esperando que seamos de una determinada manera. Aceptar sin juzgar todo lo que la vida nos aporta es un buen paso hacia la abundancia infinita universal. A veces parece que va a aparecer, sí, claro, la tentación de pensar que la vida es injusta o que tenemos mala suerte. Pero si la convicción en las leyes universales es firme, con un poco de paciencia, pronto superaremos todas estas resistencias. La paciencia es indispensable porque no podemos cambiar el momento presente de forma inmediata, excepto en estados especiales de meditación profunda. En la vida cotidiana es mejor aceptar el presente con calma en vez de irritarnos y aumentar la carga de estrés. Además, si estamos atravesando una situación muy desagradable, no la podremos modificar en ese momento. Completar un rompecabezas no es algo que ocurra de forma instantánea. Hemos de colocar una pieza tras otra para construir la imagen completa. Puede decirse que en la vida los sucesos se desarrollan de la misma manera. Hay que tener la paciencia del juego del rompecabezas para que cada componente se instale en su lugar uno tras otro. El poder y la magia existen, pero no son instantáneos. El poder de nosotros mismos es un poder inmenso cuando aceptamos todo tal como es. En cambio, no tenemos ningún poder sobre el guión, el entorno y la forma en que se realizará. Y mientras el rompecabezas no esté acabado, no podremos decir si una pieza está o no fuera de lugar. Forma parte de las dificultades y el desafío. Debes aprender a dejar ir, a soltar lastre del guión de tu vida y dejar que se instale la inspiración. Solo entonces podrás dar paso a la realización de intenciones que habrán ido ganando energía y serán portadoras de una fuerza esencial para ti. Este dejar ir te liberará de pesadas cargas psicológicas para dar paso a una realidad mucho más fluida y esencial. Desde luego, los miedos al cambio persisten, pero si consideramos que estos miedos forman parte del proceso, el resultado final nos aportará un inmenso bienestar y satisfacción interior. La gratitud explica el pasado, aporta la paz para el presente y crea una visión para el porvenir. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Olvida lo que has dado para recordar lo recibido. Solo existe una palabra que se interpone entre ti y la vida de tus sueños. ¿Sabes cuál es? Gracias. La gratitud es una de las maneras más fáciles y poderosas de transformar tu vida. Cambiarás en la medida en que utilices la gratitud y te comiences a sentir agradecido. ¿Y de qué te puedes sentir agradecido? De todo. La gratitud representa un elemento indispensable en todo este desarrollo y es especialmente necesaria para llevar a cabo el difícil proceso de la aceptación. Muchas personas tienen la costumbre de lamentarse, que si hace mucho frío, calor, que si nada funciona, que si están cansados, que si se aburren. Nunca se sienten satisfechos, lo critican todo y a todo el mundo.
Esta mentalidad es un desastre, porque mantienen sus energías y pensamientos en un patrón negativo. Las consecuencias de nuestros actos tienen repercusiones en nuestras vidas a largo plazo. Si nos quejamos de que tenemos que pagar las facturas, no valoramos el propio esfuerzo, el nuestro ni el de los demás. Somos portadores de lo que atraemos, pero si no somos capaces de mostrar agradecimiento, la energía no puede circular. El dinero también es expresión de una energía que debemos permitir que circule. Si se retiene, toda prosperidad económica también quedará retenida a nuestro alrededor. Los frutos crecen y las plantas no esperan nada a cambio, tan solo orientarse al sol y recibir alimento de la tierra y la lluvia. Cuando abrimos el fruto, por ejemplo, una sandía, vemos que alberga una potencia de decenas de sandías a través de sus semillas. Así que haremos bien en comenzar a ser prósperos con nosotros mismos y con los demás. Algunas personas prefieren ver el vaso vacío, mientras que otras piensan que siempre se puede llenar. Esta pequeña diferencia es muy importante. Se trata de elegir entre enfocarnos en todo lo que no nos gusta o apreciar todo lo que tenemos o podemos tener. ¿Sabes lo que les falta a la mayoría de las personas? Darse cuenta de que no les falta nada. La gratitud nos permite instaurar y conservar una energía positiva, porque las negativas pueden manifestarse cada instante. Así que conservar la gratitud en un segundo plano nos permite concentrarnos en lo positivo. Esta gratitud tiene que ser sincera por todo lo que ya tenemos, sobre todo si reconocemos que las auténticas necesidades no son tantas, pero podemos agradecer mucho más. Vale la pena ser agradecidos por todo, por este día, por ahora. El universo sonríe con nosotros. ¿Te das cuenta de que todos, absolutamente todos en este planeta, los gruñones, los niños peleones, los extremistas, los sinvergüenzas, piensan que están obrando de la mejor manera posible? Entonces, ¿cómo te comunicas con alguien que cree que lo está haciendo lo mejor posible? Un momento, ¿cómo pueden comunicarse contigo los demás? Si te cuesta es porque te has olvidado de algo. Más aún, no subestimes nunca al universo. Si a pesar de todo persiste la insatisfacción, si siempre queremos más sin querer ver lo que ya tenemos, entonces corremos el riesgo de condenarnos a un estancamiento que reducirá nuestra calidad vital. Para evitarlo, pondremos en marcha la tarea de borrar las memorias erróneas. Hemos de hacer limpieza, porque es así como funciona el universo, y por ello se incluye el agradecimiento en sus 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.